Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos entonces hoy a trabajar el tema de la muerte de Jesús. ¿Sí? La muerte de Jesús. Yo quiero que para este tema tengamos la mente abierta, muchachos. No vamos a ver la muerte de Jesús como muchas veces estamos acostumbrados a verla, como lo fatídico, como lo tortuoso, lo doloroso. Y nos quedamos muchos de nosotros en el Viernes Santo en el sentimentalismo, como ay, qué pesar, qué angustia, le laceraron, miren cómo le laceraron las manitos, los piecitos. Entonces nos quedamos como en ese momento de melancolía, no. Vamos a lograr ver que hay trasfondo de este tema y de la muerte de Jesús. Perfecto. Bueno, antes de ello, yo quiero entonces que vamos a ver ese tema a la luz de un texto bíblico, que es San Mateo, capítulo 27, 35, 43. Repito, Mateo 27, 45, 53. Le había dado otro texto diferente. Mateo 27, 45, 53. En este texto vamos a descubrir 4 acontecimientos. Y luego vamos a ver, o más que acontecimientos, vamos a ver 4 momentos de la muerte de Jesús. Y luego vemos qué significa o cuál fue el sentido de la muerte de Jesús desde otra perspectiva. Entonces, por favor, quiero que alguien me lea el texto de corrido y luego lo volvemos a leer y yo les digo, paren por favor para que descubramos esos 4 acontecimientos. ¿Listo? Voy a trabajar hoy en el tablero. Pedro, hágale pues. Mateo 27, 45, 53, ¿cierto? Sí, señor. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Pedro. Alabamos, Señor. Miren, entonces vamos a descubrir a la luz de este texto 4 acontecimientos para que logremos comprender esto, para que, repito muchachos, este tema es para descubrir lo que hay detrás de la muerte de Jesús, que hay de trasfondo. No quedarnos únicamente, ay, vea, es que se oscureció, qué susto, tembló la tierra, qué pánico. No, ¿qué hay o qué significa esto? ¿Listo? Muy bien, Pedro. Otra vez empiece y yo le digo, pare por favor, ¿listo? Listo, bro.
Dale. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Muy bien. A esa Primero, misma hora, Jesús gritó con fuerza. primer aspecto, la oscuridad. La oscuridad. ¿Sí? Cuando hablamos de la oscuridad, miren que dice que desde del mediodía hasta las 3 de la tarde, la ciudad quedó oscura. Oscuro. ¿Sí? Que después de que Jesús grita, muere. ¿Y qué sucede después de la muerte? Que esa ciudad vuelve nuevamente ¿a qué? A clarearse. Quiere decir entonces que antes de la muerte de Jesús, el hombre está en tinieblas. La humanidad está en oscuridad, está en pecado. Por eso es ese tiempo, ¿sí? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde llega la oscuridad. Es necesario que Jesús, ¿qué? Muera. Muera para que haya un resultado. Y ese resultado es la Redención. La, luz. La redención. la luz, la luz. La luz, ¿Sí? así. La luz. Así sí. Oscuridad, la luz. Cuando Jesús muere, nos cuenta el relato que cuando Jesús muere, nuevamente se aclarea la ciudad. Vuelve otra vez a salir la luz del sol. La muerte de Jesús nos trae luz. ¿Qué quiere decir? Que con la muerte de Jesús se acaban las tinieblas. Con la muerte de Jesús desaparece toda oscuridad. Desaparecen las tinieblas. ¿Sí? Hay una nueva luz. Una nueva luz. ¿Sí? Hay una nueva luz. Sol Beatriz, por favor me busca el libro del Génesis capítulo 1, versículo 3-5. Génesis 1, 3-5. El micrófono. El micrófono, Sol, el micrófono. Sol Beatriz, qué pena. No se le está escuchando nada. Por favor, Mariana Herrera nos colabora con el micrófono. Gracias. ¿Quién tiene Génesis 1, 3-5? Elizabeth. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. ¿Qué dijo Dios? ¿Que haya qué? Luz. Luz. La luz es la que permite disipar todas las tinieblas y empieza a darle sentido. Entonces, la muerte de Jesús, según San Mateo 27, 45, 53, en primera instancia nos va a generar luz. La muerte de Jesús nos da una nueva luz. Nos disipa de la oscuridad, de las tinieblas que andamos por el pecado, que andamos por nuestro modo de vivir. Entonces la muerte de Jesús en primera instancia nos va a traer luz. Siga Pedro, por favor, leyendo.
Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: déjalo, va a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Muy bien, Pedro. La tierra. Muy bien. Segundo, el velo del templo. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. Se rasgó. ¿Sí? De arriba abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que con la muerte de Jesús tenemos acceso directo a Dios. ¿Sí? Tenemos acceso directo a Dios. Por eso el velo del templo se rasga. Ya no es la palabra, Elizabeth. El templo ya no es la palabra. Por eso el velo del templo se rasga de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Repito, la muerte de Jesús nos abre el panorama, nos abre directamente ese encuentro con Dios. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el que quisiera tener contacto con Dios, lo mataban, era asesinado. El que quería, antes no se podía pasar a ver a Dios, porque el que lo intentaba hacerlo, lo mataban. Por eso en el Antiguo Testamento es necesario los profetas. Dios se vale de los profetas. Miren cuando tiene ese encuentro con Moisés, hay una barrera, ¿cierto? Es decir, no podemos tener como ese contacto. Antiguamente los que podían tener como esa relación con Dios eran los sacerdotes, los que ofrecían el sacrificio. Con la muerte de Jesús se rompe, es decir, se culmina todo el culto mosaico. Con la muerte de Jesús tenemos esa conexión directa. Ya no necesitamos, como por así decirlo, mediadores, sino que ya es directo nuestro contacto, nuestra relación con Dios. ¿Claro hasta aquí? Elizabeth. Profe, ese velo es por el pecado de Adán. O sea que nosotros habíamos roto la relación con Dios por ese pecado. Claro, nos hemos separado, la oscuridad, ¿cierto? La oscuridad, nos hemos separado. Y Jesús con la muerte, al rasgarse el templo, quiere decir, queda nuevamente abierta la relación. Yo vengo a liberar, yo vengo a romper toda atadura, todo obstáculo que nos impide acercarnos a Dios. Siga Pedro, por favor, vamos a buscar la tercera. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Exacto, muy bien. Entonces de una vez la tercera y la cuarta. La tercera es que la tierra tembló. Se abrió. La tierra tembló. ¿Qué quiere decir esto? Miren que cuando hay temblor de tierra, ¿nosotros qué hacemos? Corremos, gritamos, nos desesperamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que lo más firme que tenemos es la tierra. Lo más sólido es el piso, las piedras es lo más fuerte. Pero ¿qué quiere decir eso? Que ante la muerte de Jesús, todo se vuelve frágil. La muerte de Jesús nos indica de que no hay firmeza. Ante la presencia de Él, todo se vuelve frágil. La única seguridad que tenemos nosotros es ¿en quién? En Cristo. Entonces, la muerte de Jesús nos trae una
seguridad total. La muerte de Jesús nos da una seguridad total. No debemos tener nuestra fe ni nuestras fuerzas puestas en nada que sea Jesús. Y miren que muchas veces nosotros somos muy dados a posponer la gracia de Dios en nosotros, poniendo nuestras fuerzas y nuestras voluntades en otras cosas. ¿Sí? Por eso dice el Evangelio, o la comparación del que construyó en tierra y el que construyó sobre roca. El que construye en tierra es el que pone las fuerzas en la humanidad, en el hombre. El que construye en piedra, la construye su seguridad en Jesús. La muerte de Jesús nos presenta seguridad. Nos presenta esa seguridad. Todo se mueve, menos la cruz de Jesús. Todo se mueve, todo tiembla, menos lo que permanece como un estandarte firme e inmovible es la cruz y la presencia de Jesús. Eso nos presenta la muerte. Y nos dice, en cuarto lugar, de que los sepulcros se abrieron. ¿Sí? Que los sepulcros se abrieron y que resucitaron los muertos. Los sepulcros se abren y resucitan los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Jesús nos trae una vida nueva. La muerte de Jesús nos trae la resurrección, nos trae vida. ¿Sí? Nos trae una vida nueva y le da sentido a la existencia. ¿Sí? Y le da sentido a la existencia. Miren qué interesante. A la luz de Mateo lo que podemos descubrir. Y entonces, si lo vamos a leer tan literal, vamos a generar estupor. Qué susto, qué angustia, qué terror, qué miedo es ese día de la muerte de Jesús. Pero no, la muerte de Jesús nos tiene que dar un nuevo aliento. Y es, en vez de ver esto tan fatídico, es ver lo nuevo que trae ella. Por eso les decía, no veamos la muerte de Jesús como el dolor. ¿Cuántas personas entre ustedes o entre nosotros están los que nos quedamos el Viernes Santo blanqueando los ojos y decir, ay, qué pesar? Y lloramos más que la dolorosa que está de al lado de la cruz, ¿cierto? Qué triste. Ay, miren, por mi culpa, miren dónde quedó. Ay, miren yo cómo lo he clavado. Ay, y empezamos con los ay, con los lamentos. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que hay detrás de la muerte de Jesús. ¿Qué trae Jesús con su muerte? A partir de hoy, debemos de darle otro sentido a esa muerte de Jesús. A partir de hoy tenemos que darle sentido nuevo a la muerte, celebrar la vida. Lo que para nosotros humanamente la muerte es tristeza, dolor, desesperación, desilusión, que ya no quiero vivir porque se me fue un ser querido, la muerte en Jesús nos trae que la muerte es alegría, la muerte tiene sentido, la muerte es necesaria para recobrar nuestra fuerza perdida. Diariamente debemos estar en ese constante morir. ¿Listo? A la luz entonces de San Mateo. Ahora, ¿tienen alguna pregunta o algún aporte por el momento? Profesor, ¿me escucha? Claro, Juan Pablo. Bueno, es muy clara la explicación, ¿cierto? Que usted da. Pero entonces, la pregunta es aquí cuando están hablando, a ver cómo dice, y muchos cuerpos santos que dormían resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Bueno, esa parte.
Entonces, pues nosotros creemos en la resurrección, pero esto prácticamente es casi como una reencarnación. Ok, No es reencarnar, es resurrección. ¿Sí? No es reencarnar. Reencarnar es que mi alma se ubica en otro cuerpo que no es el suyo. ok, Y no es reencarnar. Bien va a decir San Agustín que la reencarnación no existe porque el cuerpo que ha abandonado el alma solo le pertenece a ella. ¿Sí? Entonces, no es reencarnar. Bien utilizamos el término y el mismo Evangelio dice, y resucitan los muertos. Y no dice, y resucita y se metieron en otro. No. sí, sí, Sino que sí. es resurrección. ¿Claro hasta aquí? Sí, muy clara esa diferencia, pero entonces pues yo tomaba la resurrección, pues ya, o sea, una vez dejamos el cuerpo, ¿sí? A la vida eterna, Claro. pero pues aquí, no sé, es de otra manera, sí sigue siendo pues una resurrección como bien explica usted, pero nuevamente pues al cuerpo. Entonces, bueno, no, yo era confundido con el término de reencarnación, será entonces. Y aquí también viene cuando dice el credo, y descendió a los infiernos. ¿Sí? Ese quiere Sí, decir de que Jesús visita, es decir, acontece su vida de muerte también. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Sí? Entonces, es decir, con esa muerte Jesús desciende al lugar de los muertos. Y con él resucita. También va a decir San Pablo, si con él hemos muerto, con él también resucitaremos. ¿Sí? Y entonces esto hace alusión, dicen que santos pasados, podríamos decir los profetas, los del Antiguo Testamento, que murieron antes de la persona de Cristo. Por ahí vi un micrófono activo. de pronto, pues no sé, lo tenía todavía activo, sino que es que esa parte de devolver el alma nuevamente al cuerpo, pues también lo muestra cuando Jesús, después de haber resucitado y que le dice a Felipe, ven, mete tu dedo, sí, para que sienta, pues para que vea que sí es verdad, para que crea. Sí, Entonces, pues no, no sé, estaba como confundido con esa parte de que vuelve nuevamente el alma al cuerpo, pero ok, listo, gracias. bien. Importante en todo caso es la explicación que usted dio, la interpretación del principio. Ok, listo. Elizabeth. Profe, es que yo en otra clase, no recuerdo de cuál, de dónde, entendí que es que antes de él morir y resucitar no había resucitado nadie. Entonces él bajó por los que estaban, los santos que habían allí y se Claro, los llevó al cielo. No claro. resucitaron para él, sino para el cielo. Exacto. No es humanamente, sino para eso. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver Luz Amparo. Sí. En esta pregunta, porque es que se sobreentiende, o lo que yo entiendo, es que antes de la muerte de Jesús, pues las personas que habían muerto antes no iban a ningún lugar. Ya con la muerte de Jesucristo es donde se abren las puertas del cielo. Claro. Pero sí, hay una pregunta que yo le tengo, profe, pues que dice Juan Pablo de que el alma que vuelve al cuerpo. Tengo entendido que pues todos los que han muerto, en fin, por la muerte física o la dormición que llamamos, ¿cierto? Volvemos a la resurrección, que es la verdadera resurrección, pero cuando habla de tomar posesión el cuerpo, no es que con la segunda venida de Jesucristo, es donde cada uno toma ese espíritu que está en espera de esa santificación cuando vuelva Jesucristo, toma otra vez de nuevo el cuerpo que tenía, todos los que han muerto y los que estarán vivos antes de la segunda venida de Él. Porque según, pues, está en un estado de purificación los que aún han muerto, pues es lo que yo entiendo. Que todavía pues no ha habido, sino hasta esa segunda de Él, que se Bueno, volverá a tomar el cuerpo cada uno que tiene. como dice también por ahí, lo veremos tal cual es, ¿cierto? Muy bien esas interpretaciones. Vamos entonces a ver la muerte de Jesús desde también tres estadios o tres características. Jesús con la muerte, a ver, por ejemplo, yo voy a lanzar una pregunta. No guarden la Biblia, por favor, Pedro, no la guarde porque vamos a compartir Biblia. Muy bien.
yo voy a hacer una pregunta. Supongamos que ninguno de ustedes está en este proceso de formación. Son católicos con una formación empírica, cristianamente hablando. Y yo les voy a lanzar la pregunta. Por ejemplo, Elizabeth, ¿por qué murió Jesús? Vamos a ver si se entendió el discurso. Porque Él vino a redimirnos, a rescatarnos del pecado. O sea, su muerte tiene sentido. Muy elocuente. Estoy hablando de como si usted no tuviera formación, pero usted está muy elocuente. Ya. Listo. Entonces la quiere diferente. ¿Por qué murió Jesús? De personas que solamente van a misa y ya. Pues lo que yo diría, porque le tocaba y porque lo mataron esos judíos. Está bien. Livia Lescano, ¿qué diría? Activa el micrófono, por favor. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Yo diría que los judíos fueron muy malos porque mataron al Señor, siendo que Él vino a hacernos bien. Y qué pesar, ¿cierto? Usted terminaría diciendo, y qué pesar. Es más, ya yo me sané del resentimiento con los judíos yendo a Israel. Yo detestaba a los judíos porque habían matado al Señor. Bueno, muy bien. Pedro, ¿qué respondería sin tener esa formación? Yo diría, profe, que normalmente, como decimos acá en la tierra, nosotros se murió, ¿verdad? Y estaba sin problema y se murió. Entonces, así normal. Claudia Restrepo, ¿qué diría? Pues yo diría, profe, que yo creo que comentario de Corrillo, ¿qué haría ese? Que lo mataron así. Exacto, ¿cierto? Y mucha gente dice, por nuestros pecados, por mi culpa, ¿cierto? Pero miren que hoy vamos a descubrir que esa muerte tiene otro sentido. Y por eso les decía, esto a partir de hoy nos tiene que llevar a saber vivir los próximos Viernes Santos que nos quedan de vida. A saber descubrir el sentido de esa muerte. A partir de hoy vamos a amar a Judas. Bien, primero, la muerte de Jesús se da como sacrificio. ¿Sí? Pregunto, ¿si están viendo bien el tablerito? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, muy bien. listo. Entonces, en primera instancia, la muerte de Jesús se va a dar como sacrificio. Ese sacrificio va a tener tres connotaciones. La primera, que es una oblación de sí mismo. Oblación de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Oblación de sí mismo. Que Jesús se entrega de una manera sin límites. Jesús no escatima fuerzas para darse. Va en contra, o más bien, más que ir en contra, va a darse de una manera definitiva. Esa es la oblación de sí mismo. También es un sacrificio porque con la muerte de Jesús como sacrificio viene lo que llamamos una alianza nueva y definitiva. Una alianza nueva y definitiva. Alianza nueva y definitiva. Alguien que me busque Lucas 22:20. Lucas 22:20. Listo, profesor. ¿Puedo leer? Aló. Juan, él salió, pero puede leer, creo yo. Él salió. Sí, porque todos ya estamos aquí en 22:20. Lucas. Sí. ¿Quién lo Así leyó? mismo. Lucas 22:20. A ver, Juan Pablo.
Asimismo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por Por favor, vuelvan a leerlo porque se le entrecortó. Pero es Silenciemos que hay como micrófonos, por hay favor. varios micrófonos abiertos. Listo. Asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahí está. ¿Nueva qué? Alianza. Y cuando hablamos que es definitiva, es por la sangre que ha sido ¿qué? Derramada. Es una nueva alianza y definitiva. Alianza nueva y definitiva. ¿Qué quiere decir esto? De que ya lo antiguo pasó. Ya lo nuevo está en el auge. Y cuando hablamos de definitivo es de que Dios no se va a manifestar más, sino en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Ya no hay más manifestaciones. La última y única manifestación que Dios tiene en el Nuevo Testamento es la persona de Cristo. Por eso entonces la muerte de Cristo es vista como un sacrificio, pero no un sacrificio tortuoso, no un sacrificio de esos tan dolorosos o tan lamentables. No, es un sacrificio dado para rescatar. También es un sacrificio, la muerte de Jesús también es un sacrificio porque es visto como expiación y liberador. ¿Sí? Expiación y liberador. Expiación y liberador. De aquí entonces el término de que con la muerte de cruz han quedado expiados todos nuestros pecados y hemos sido liberados, restaurados, reincorporados nuevamente a la unidad con Dios. Esto de expiación y de liberador nos debe remontar o más bien nos invita a conmemorar el paso desde Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. Anoten eso, por favor. La muerte de Jesús como sacrificio nos lleva a conmemorar el paso desde Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. Paso de Egipto hasta la liberación definitiva. Miren que vuelve el término definitiva. Definitiva de Israel. ¿Sí? De Israel. El pueblo de Israel, cuando hace esa Pascua, ese paso, expía el pecado, es liberado definitivamente. Y lo podemos constatar en el libro del Éxodo, del capítulo 12 hasta el capítulo 19. Allí ustedes, en estos días que tengan un espacio, sacan el tiempo y van a leerse estos capítulos. Y van a descubrir que allí se está dando definitivamente este paso, esta Pascua. De ahí viene entonces el término sacrificio. La palabra sacrificio también hace alusión a la Pascua, al Cordero sacrificado e inmolado, que es Cristo. Segundo, la muerte de Jesús vista como donación, ¿sí? Como donación.
¿Por qué Jesús se dona en la cruz y en la muerte por nosotros? Porque tiene un compromiso con la humanidad. ¿Sí? Porque va a tener un compromiso con la humanidad. Miren entonces. Tener un compromiso con la humanidad. Me comprometo yo con. Este compromiso lo lleva a tener un especial afecto por el hombre. ¿Sí? Un especial afecto por el hombre. Un momentico, por favor. Reitero, una donación con un compromiso humano. Yo debo de saber también interpretar esto para mí. Si Jesús me está dando a mí, en el buen sentido de la palabra, una lección, yo la tengo que acoger. Miren lo que dice Jesús cuando lava los pies. A los discípulos les dice, si yo, que soy el Señor, y ustedes me dicen Señor porque verdaderamente lo soy, le lavo los pies a ustedes, con mayor razón, ustedes deben lavarse en los pies los unos a los otros. ¿Cómo me estoy comprometiendo yo con la humanidad? Pero aquí una cosa es donar y otra cosa muy diferente, donarme. Una cosa es donar, dar, y otra cosa es darme en plenitud. La donación es plena, sin escatimar. La plenitud es sin barreras, sin límites. Una madre de familia nos da lección en esto. Una madre se sacrifica, se dona plenamente por sus hijos. Hasta el punto de que, si de pronto hay un solo platico de comida, de ella no comer por dárselo a. Hay una iconografía muy bella que es con el pelícano. No sé si la han visto. El pelícano y representa el costado de Cristo. El pelícano es un animal que cuando come y ve que no ha cazado nada y sus polluelitos, por así decirlo, tienen hambre, con el pico se rompe su estómago y va sacando los residuos que tiene de comida para dárselo a sus polluelitos, el pelícano. Y eso representa a Cristo. Se dona, se sacrifica. ¿Sí? Entonces una cosa, repito, es donar y otra es donarme. ¿Sí? La donación de Jesús también tiene un contexto de solidaridad con el hombre. Solidaridad con el hombre. Hay que ser solidarios. Pero nosotros humanamente hemos desvirtuado el término de la solidaridad. Por ejemplo, en esta época de pandemia, qué bueno todos los que han hecho donaciones, pero qué triste es que para darle un mercado tienen que tomarse en la foto o filmar a quien se lo están dando y luego lo publican. Eso no tiene sentido, pierde todo sentido. Dice el Evangelio, lo que hace tu mano derecha, que no se dé cuenta tu izquierda. Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios. Jesús con su muerte nos dice hay que ser solidarios con el hombre, donémonos, donarnos, no es dar por dar, sino darnos plenamente, en esa plenitud.
En tercera instancia, la donación tiene que ver con lo que llamamos la kenosis, que sería en griego, ¿cierto? Kenosis. ¿Qué es la kenosis? La kenosis significa de que Jesús se abandona de su propia voluntad para entrar en la voluntad del Padre. Una kenosis, me abandoné. ¿Dónde lo vamos a ver muy palpable? En el huerto de Getsemaní. Profesor, qué pena, me repite, ¿Jesús se abandona qué? Jesús renuncia, por así decirlo, a su propia voluntad para abandonarse en la voluntad del Padre. ¿Dónde lo vamos a ver muy claramente? En el huerto de Getsemaní. Miren que él cuando está orando en el Getsemaní dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Kenosis, una donación. Yo y nosotros debemos entender de que esta muerte de Jesús fue sin esperar nada a cambio. Fue de una manera gratuita, desinteresada. Por eso decía ahora, la muerte de Jesús me tiene que hablar a mí, me tiene que interpelar, me debe de llevar a yo también mirar cómo estoy obrando. Quien publica todas esas donaciones que da es porque está esperando ¿qué? Reconocimientos. Está esperando aplausos. Está esperando link de todo bacano. No. Jesús nos demuestra algo distinto. Y es esta kenosis. Alguien que me busque los siguientes textos bíblicos. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, Efesios 1:7 y Primera de Pedro 1:18-19. Profesor, le hago una pregunta. Entonces, y las personas, qué pena que me entró una llamada y me desconectó. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Sí, señor. Ya, las personas que, digamos, hacen como promesas, no sé si eso lo hacen pues como en los santuarios o no sé qué es, pero que hacen como promesas que si me concede algo que hago tal promesa o no sé qué. Eso es todo lo contrario de esta kenosis. Exacto, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Quién quiere? Jairo. ¿Cuál es la cita, profe, de Pedro? Primera de Pedro, su tocayo, 1:18-19. Jairo, Filipenses. Filipenses 6 dice, quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios. Ahí está. La keinosis. Se abandonó de su condición. Muy bien. Efesios 1:7. Profe, por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia. Muy bien. Gracias a la sangre de Cristo, ya decíamos ahora aquí en este texto también. Es decir, se abandona y se da plenamente. Y Primera de Pedro 1:18-19. Le digo, pues, 18-19. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Ahí está. Se ofrece la keinosis. ¿Sí? Kenosis. La palabra kenosis también significa abajarse. Miren que cuando Jesús ve que la gente lo está siguiendo, dice que tiene compasión, porque los ve como ovejas sin pastor.
se anonada, se abaja, ¿sí? Se entrega plenamente. Esa es la muerte de Jesús, como donación. Tenemos que irle dando entonces una lectura. Jesús a mí, o más bien Jesús no muere únicamente por mis pecados, Jesús muere porque se dio plenamente a mí. Jesús muere porque me quiere dar una salvación, una liberación definitiva. Jesús muere porque es solidario, tiene un compromiso conmigo como humano, se solidariza con mi humanidad, ¿sí? Entonces miren todas las lecturas que debemos de darle a la muerte de Jesús. Reitero, no quedarnos únicamente ahí en lo fatídico, no quedarnos únicamente en la cruz. Cuando digo que hay que darle una lectura, debemos de tener nuestra mirada puesta en el Gólgota o en el Monte Calvario y luego trazar nuestra mirada ¿a dónde? En ese mismo sentido. A la cruz. No, la cruz está en el Calvario. Por eso, mi mirada a la está resurrección. en el monte, en el lugar, no en el acontecimiento. Mi mirada está en el Monte Calvario, lugar, Monte Calvario. Signo del Monte Calvario, la cruz. Debemos de esa misma línea atrás, es decir, tener en esa misma línea otra mirada. Y es, si mi mirada estuvo en el Calvario, tiene que estar también fija ¿dónde? ¿A dónde llevaron a Jesús? En la tumba. Al El sepulcro. Muy Sepulcro. bien, muy bien, al sepulcro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No quedarnos aquí únicamente en la muerte, tenemos que mirar la vida nueva. La muerte de Jesús trae consigo, decíamos ahora, una vida nueva, la resurrección. Para entre 8 días, si Dios quiere y nos permite la vida, estamos trabajando el tema de la resurrección. Claro, entonces hasta acá. Ahora vamos a ver en tercer lugar la muerte como la novedad del reino. La muerte como la novedad del reino. ¿Qué va a expresar, o más bien, qué nos va a proponer esta muerte como novedad del reino? Primero, esta muerte va a expresar el fin de todo mal. Expresa el fin de todo mal. ¿Sí? Expresa el fin de todo mal. Con la muerte de Jesús, finaliza todo mal en el que el hombre está envuelto. ¿Cuál es ese mal? La injusticia, el pecado y la esclavitud. ¿Sí? La injusticia, el pecado y la esclavitud. Con la muerte en el reino de Dios, quiere decir que en el reino de Dios ya no va a haber ¿qué? Injusticia. En el reino de Dios ya no hay pecado. En el reino de Dios ya no va a haber esclavitud. Vamos a estar gozando de la plenitud de todo de Dios. La muerte en la novedad del reino también nos va a decir que aquí se cumple la plenitud del amor. ¿Sí? Se cumple la plenitud del amor. Es decir, Dios cumple la promesa de la plenitud del amor. Está la plenitud del amor. Juan 3:16. ¿Quién digo yo? Juan 3:16. Profe, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Ahí está. Tanto amó Dios al mundo. La plenitud del amor está ¿dónde? En el reino. En el reino.
La cruz nos tiene que llevar a hacer una lectura de amor. Ojo, la cruz nos debe de llevar a hacer una lectura de amor. Repito, la cruz no es sinónimo de suplicio. La cruz no es sinónimo de derrota. La cruz no es sinónimo de algo fatídico, de algo escandaloso, de algo triste. No. La cruz nos debe llevar a hacer esa lectura. Tras el dolor que podemos ver, se esconde lo que es difícil ver, y es el amor hecho humanidad de Dios. Tercero, con la muerte de Jesús, al manifestarnos que es la novedad del reino, se cumple la promesa de Dios, o Dios cumple su promesa. Dios cumple la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? De rescatarnos a todos. La promesa de Dios es de salvarnos, porque es que si no es así, va en contra de su propio proyecto, va en contra de su propia eidad, va en contra de su propio sentido de la creación. Dios cumple la promesa hecha desde antiguo. Miren que lo vemos aquí. Paso de Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. Dios se compromete de estar siempre cuidando y velando por la humanidad. Y entonces por eso es necesaria la muerte de Jesús. Jesús no muere únicamente porque había que morir para cumplir la voluntad de Dios y ya, no. Con la muerte de Jesús, repito, nos vamos descubriendo o vamos haciendo lectura de todo hecho. Dios cumple la promesa. Por eso la sexta palabra dice, todo está cumplido. Aquí ya no hay nada más que hacer. Aquí ya no hay nada más que hacer. Se cumplió lo que estaba prometido. Se cumplió lo que se había pensado. Es necesario entonces la muerte. Y en cuarta instancia, la novedad del reino nos presenta o nos dice que con la muerte de Jesús vamos a heredar el reino prometido. Vamos a heredar el reino prometido. Aquí, devolvámonos un momentico la mirada aquí a la primera dimensión, al sacrificio. Decíamos que se conmemora el paso de Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. Quiere decir que aquí, en el Antiguo Testamento, en este paso, había una promesa. ¿Y cuál era la promesa? ¿Heredar qué? ¿Heredar qué? La tierra prometida. La tierra prometida, que se llama ¿cómo? Canaán. Canaán. ¿Sí? La tierra que emana leche y miel. Exacto, Canaán. Miren qué interesante. Y si trasladamos la mirada aquí abajo, ¿qué nos dice? Que con la muerte de Jesús heredamos el reino prometido. ¿Qué es qué? La salvación, la tierra prometida. El cielo. La salvación. El cielo. La salvación. La Nueva Jerusalén, el cielo. Mateo 25:34 y Juan 14:2-3. Vamos a buscar ahí. Mateo 25:34 y Juan 14:2-3. Mateo 25:34. A ver, Pedro. 25:34. Y dice, y dirá el rey a los que estén a su derecha,
Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Ahí está. En otras traducciones dicen, vengan benditos de mi Padre a heredar el cielo que les tengo prometido. Muy bien. Lidia. Juan, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no os lo habría dicho, porque voy a prepararlos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Ahí está. Palabra del Señor. ¿Dónde? En el cielo. Me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, también estén ustedes. Entonces, la muerte de Jesús es esta novedad. Nos expresa el fin de todo mal. Se cumple la plenitud del amor, Dios cumple la promesa y vamos a heredar el reino prometido. Miren, muchachos, entonces todo lo que encierra la muerte de Jesús es ir más allá de lo que nuestros simples sentidos observan, de lo que nuestros simples sentidos captan. Tenemos que ir más allá de él. Preguntas o aportes hasta el momento. Silenciemos micrófonos, por favor. Oscar nos colabora con el micrófono. Bueno. Vamos entonces ahora a hacer lectura, es decir, más que lectura no es leer, sino vamos a mirar que la muerte, vamos a hacer una lectura a esto, que la muerte, con base a esto, la muerte de Jesús no es una desgracia. O más que desgracia, no es un fracaso. La muerte de Jesús no es una desgracia, bueno, o no es un fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros decimos, no valió la pena entonces tanto sacrificio de Jesús para que esta humanidad siguiera igual. ¿De qué valió entonces morir en la cruz si el hombre de nuestros tiempos siguen sumergidos en lo mismo? No tuvo gracia. Ojo, en el pensamiento humano leemos o hacemos esa lectura. Pero en el pensamiento y en la lógica divina, es decir, en la lógica de Dios, no existe esto, no hay fracaso. No hay fracaso. La muerte de Jesús no es un fracaso. Ustedes nunca van, o más bien, Dios nunca va a decir, miren que nosotros decimos, bendito sea mi Dios, ¿cierto que sí? Nosotros decimos, bendito sea mi Dios, como lamentándonos. Pero Dios no va a lamentarse, Él no va a decir, bendito sea de mí. Bendito sea de mí, yo tanto que hice por este y por aquel, y miren, ¿de qué sirvió? No. No hubiera hecho nada, no, jamás. ¿Para quién es un fracaso la muerte de Jesús? Para el hombre y la mujer que siguen alejados de Él. No para Dios. Porque Dios permanece, ¿qué? Como dice aquí, fiel a su promesa. Dios permanece fiel. Entonces, la primera lectura que hay que hacerle a esto es no ver la muerte como un fracaso. La muerte de Jesús. No. Tiene sentido. Y esa es la segunda lectura. La muerte de Jesús tiene, y lo colocamos en mayúscula, sentido. La muerte de Jesús tiene sentido. ¿Cuál es el sentido que va a tener la muerte de Jesús? Todo esto que ya hemos trabajado. Todo esto. Mi muerte tiene sentido porque me sacrifiqué para darle una alianza nueva a la humanidad. Mi muerte tiene sentido. ¿Por qué?
porque les he liberado de sus pecados. Mi muerte tiene sentido, ¿por qué? Porque me he solidarizado con la humanidad. Mi muerte tiene sentido porque me he abandonado a mí mismo. Hay una satisfacción del deber cumplido. Mi muerte tiene sentido, ¿por qué? Porque ya no va a haber injusticia, ya no hay pecado, ya no hay esclavitud, porque vamos a heredar el cielo. Miren todo lo que encierra la cruz. Y nosotros, reitero, nos quedamos únicamente en lo que nuestros ojos pueden ver. El dolor, la angustia, el sufrimiento, los clavos, la sangre. No, quedémonos más allá, vámonos más allá de él. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Claro, Guillermo. Ahora, Muy bien. ahora vamos a mirar cuáles son los signos que trae consigo la muerte. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos? Que es paradójico, esto puede ser algo paradójico. Lo que Jesús anunció se convierte en signos de su muerte o signos del reino. Es una paradoja. Miren qué interesante, muchachos. Lo que Jesús anunció se va a convertir en signos de su muerte para poder llegar al cielo. Vamos a mirar cuáles son esos signos. Permítame, yo voy borrando entonces acá para tener espacio en lo que sigue. Vamos a mirar entonces los signos del reino o de la muerte. Los signos que trae consigo la muerte o el reino. Primero, con la muerte de Jesús, el signo que trae la muerte de Jesús es levantar. Levantar. ¿Qué predicó Jesús? Jesús nos predicó que había que levantar lo que estaba caído. Había que tender la mano, a bajarnos al otro y ayudarlo a levantar, a recobrar esa dignidad perdida por el pecado. Y por eso nos encontramos con la parábola del buen samaritano. Ejemplo bellísimo. El que se anonada, se abaja, sale de sí mismo para rescatar al que está sin fuerzas. Y entonces la muerte de Jesús, o signo de ese reino, es levantar lo que estaba caído. Con la muerte hemos sido levantados de nuestra condición de pecadores y hemos sido levantados a la gracia. Se nos ha devuelto la dignidad perdida por el pecado. Luego, otro signo es restaurar. ¿Qué es restaurar? Restaurar lo que estaba roto. Restaurar lo que está desintegrado. Reunirlo nuevamente. Por eso dice que hay que restaurar la vida en Dios. ¿Cómo yo me dejo restaurar? Miren que Nicodemo, cuando va de noche a buscar a Jesús, va en búsqueda de ¿qué? De ser restaurado. Porque es que yo estoy dividido, porque es que yo estoy fracturado, por así decirlo. Tengo que ser restaurado. Restaurar mi humanidad con la gracia de Dios. Entonces la muerte es ese signo. Nos va a restaurar. Si nos levanta, nos restaura. Es decir, nos da una nueva oportunidad.
una nueva vida. Tercero, es un signo de un encuentro personal con Dios. Es un encuentro personal con Dios. Mi experiencia, es decir, esta muerte, el reino de Dios debe ser una experiencia. Por eso hablamos ahora de cuando el velo se rasgaba en dos, ¿se acuerdan? De arriba abajo. Es el acceso directo a este encuentro personal con Dios. Eso es, cuando ustedes y yo vayamos al templo y contemplemos la cruz, es para contemplar este encuentro personal. Repito, más que sentarnos a blanquear los ojos y dejarlos ahí fijos y decir qué pesar, ay, qué dolor, qué angustia, más que quedarnos en esos lamentos, en esos sollozos, es de mirar y agradecer. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo para merecer tanto? ¿Quién soy yo para que usted esté allí por mí? Gracias a ti me puedo encontrar con el Padre. Por eso Jesús dijo, es que nadie va al Padre si no es por mí. Y es necesario entonces que yo muera para que el Padre llegue a ustedes. ¿Y el Padre llega a dónde? En el reino de Dios. Entonces, es ese encuentro personal. Es lo que nosotros, ustedes que ya vieron catequesis, el tema de catequesis con la profesora Nancy, eso es lo que llamaríamos nosotros, ¿qué? El querigma. ¿Sí? La experiencia personal que yo tengo con Dios. Miren qué interesante cómo Jesús, por eso decía, Jesús, la manera de predicar o lo que predicó se convirtió en esos signos de redención. Cómo Jesús con sus predicaciones nos invitaba a estar en ese contacto directo con el Padre. Miren que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo nos comunicamos con el Padre? Entonces dice, oren a través de el Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Es ese encuentro personal. Y en última instancia, la muerte de Jesús se nos convierte como un signo de compromiso para compartir. Es un compromiso de compartir. Compromiso para compartir. Yo debo estar comprometido en compartir con el otro. Por eso Jesús se nos da como un pan partido y compartido en el altar. ¿Sí? Yo y ustedes que estamos en este proceso de formación, y lo que le he dicho, más que este curso, más de adquirir conocimientos académicos y de saberes, nos debe llevar a adentrarnos y a parecernos un poquito a Cristo, configurarnos un poco con la persona de Jesús. ¿Cómo está mi compromiso aquí? ¿Cómo estoy compartiendo con el otro? Y compartir con el otro no es únicamente darle un pedazo de pan. Y compartir con el otro no es únicamente darle un peso o una moneda, eso hace parte, pero mi tiempo. ¿Cómo comparto la vida con el otro? Miren el milagro de la multiplicación, que de hecho ustedes tenían una actividad de consulta para la clase. Esa multiplicación de los panes y de los peces es esto, el compromiso de compartir. Sol Beatriz tiene 2 panes y los pone. Pedro tiene 5 panes y los pone. ¿Cuántos panes tenemos ya? 7. Elizabeth tiene otros 3 panes y los pone allí. ¿Cuántos panes tenemos ya? 10. Y así sucesivamente. Ese es el milagro de la multiplicación, la capacidad que tenemos nosotros de compartir lo mucho o lo poco que tengo con el otro. Estos son los signos del reino que nos presenta la muerte de Jesús.
aprendamos a partir de hoy a hacer lectura a los acontecimientos de la vida de Cristo. No quedarnos únicamente en lo meramente sentimental. No quedarnos allí, no. Es trascender e ir más allá de. Hasta aquí la clase del día de hoy de la muerte de Jesús. Quiero que evaluemos el encuentro, cómo nos pareció, con qué se quedan. Excelente. A ver, está Este hablando tema me pareció... Livia. Sí. Entonces, Livia, me parece... momentico, le doy la palabra a Livia, luego a Liz, luego a Luz Amparo. ¿A quién más? A Nolasco. Entonces, Livia. Bueno, a ver, profesor, este tema me encantó, porque esa lectura trascendental de la muerte de Cristo nos lleva a la realidad del reino y nos ayuda para ese encuentro personal con el Señor o el querisma. Mejor dicho, tengo el corazón esponjado, lleno de alegría con este tema tan hermoso. Muchas gracias. Muy bien. Alice. Yo me voy a hablar. Sí, soy yo. Básicamente, por favor. Muchas veces muchos sacerdotes le dicen a uno, no se quede, sí, que su Semana Santa no se quede con Cristo crucificado, mire más al Jesucristo resucitado y mire por qué sucedieron las cosas. Le cuento que hoy con esta clase he medio entendido a qué es que se refieren. ¿Por qué digo que he medio entendido? Porque pues sí, muy buena el startazo que usted nos da, la primera, las bases que nos da aquí, pero creo que nos falta mucho para poder comprender todo esto. Cada una de las cosas que usted nos dice, yo creo que se multiplica por 1000 y hay mucha búsqueda que hacer, pero me queda mucho más claro. Le agradezco mucho su clase del día de hoy. Con mucho gusto. No sé si Alice va a hacer algún comentario para aprovechar. Sí, profe, bueno, pues realmente me abre mucho los ojos a lo que usted nos decía de que no quedarnos en blanquear allá los ojos y darnos golpes de pecho. Me parece excelente pues la manera como usted nos lo hace pues ver, porque uno ha estado acostumbrado, por ejemplo, en la familia, pues en los padres, en los abuelitos, ¿cierto? En ver como la muerte de Jesús, como lo que usted nos decía, como que hay que pesar y no sé qué, y quedarnos como solamente en esto. Y por ejemplo, todo esto que usted nos ha explicado hoy, sí, a mí realmente me abre mucho los ojos a pensar y a ver las cosas de otra manera. Y mil gracias, la clase estuvo súper. Muchas gracias, con gusto. Luz Amparo. Sí, primero darle los agradecimientos. Y esto me afianzó más, porque yo siempre que voy, me ha gustado mucho contemplar el Cristo y yo verlo, cuánto sería ese dolor, ese sufrimiento, el hecho de uno estar colgado, si uno cuando lo castigaban con las manos arriba, uno se cansaba, ahora esto me afianza más, que yo digo, mejor dicho, el ver un Cristo ahí crucificado, esto me lleva a pensar mucho, a tratar uno de ser cada día mejor dicho, a no azotarlo con nuestras faltas de amor o de caridad con el prójimo, o cuando tratamos a los demás, es latigazo que le damos a él. Y me pareció muy hermoso cuando usted explicó la rasgadura del templo, porque uno ve todos esos signos, que cuando él expira, que se tembló, el templo se rasgó en dos, y ya ahora como usted lo explica, que me abre más a Dios, y todo, muy hermoso todo esto, y lo lleva a uno como a enamorarse más, y pues de Dios, de Jesucristo, de la Eucaristía, y también como usted dice, Él muere, Él se abajó para que conociéramos al Padre. Eso me llena también algo muy hermoso, y lo que usted explicó también, cuando Él muere, pues nos lleva como hacia el Padre. Y ya se cumple, ya no hay ninguna comunicación de Dios. Ya se ha cumplido todo en Jesucristo. No seguimos esperando en otras promesas, no que en Él se dio todo. Bueno, muchas gracias por llevarnos a amar más a Jesucristo, sobre todo la Eucaristía que son de se nos da.
Muchas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo y colmando de mucha sabiduría y entendimiento. Muchas gracias. Para Nolazo. podernos dar, ¿no? Gracias. Sí, yo me quedo con algo que aclaré hoy y con otras que profundicé. Definitivamente, como dice usted, profesor, la muerte de Jesucristo es una alegría grande de la salvación que se constituye en el misterio más grande de salvación. Obviamente más adelante veremos esa parte de resurrección que va ligada, pero no es sufrimiento, ni siquiera porque se tenía que cumplir la escritura según Dios, sino porque Él lo hace para el misterio de salvación. Y profundizo y me queda algo muy bonito, y es cómo Dios va a donarse, a bajarse en esta palabra bonita que aprendí hoy, que es la kenosis. Cómo lo hace despojado de la voluntad de Él, haciendo la voluntad del Padre y darse sin nada a cambio, solamente por nosotros y por ese gran amor. Dios le pague. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más o damos ya pues por terminado el encuentro? Yo Isabel. digo otra vez, profe, muchas gracias, y esto nos lleva a que debemos dar testimonio de su resurrección y que eso, pues, o sea, que viva en nosotros, vivir nosotros la resurrección de Él, que se dé en nosotros y lo llevemos a los demás. Bueno, muy bien, muchas gracias pues. Así es, profe, yo diría también, profe, que Jesús nunca se salió del esquema de lo que le propuso el Padre. Siempre fue puntual en todo lo que el Padre le dijo, hasta su muerte, hasta ahí. Y ahí sí tenemos nosotros que llegar ahora a amarlo y a verlo de esa profundidad que usted nos está explicando. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes el tiempo. Ya esto está entrando en la recta final, nos quedan 3 clasecitas. Vamos a terminar con toda. Dice el Evangelio que, más bien el apóstol Pablo, que cuando el atleta ve que la carrera se está llegando al final, más acelera el paso, es decir, no disminuye, con más ganas arranca, ¿cierto? Entonces nosotros también, con más ganas, nos faltan 3 clasecitas, no perdamos el entusiasmo y el deseo pues de continuar en esto. Que el Señor los bendiga y que tengan una muy buena tarde. Feliz tarde. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.